Bienvenidos al podcast. Mi nombre es Romina Salgado y soy su host. Hoy hablaremos sobre los retos del periodismo en la era digital y los invitados de hoy son Stephanie Montenegro. Hola, es un placer estar aquí. Bueno, yo soy estudiante de comunicación y la verdad desde que soy pequeña he amado lo que es la radio, la televisión, todos estos medios tradicionales que con el tiempo se han estado perdiendo o han dejado de ser tan visibles. Es por eso que el día de hoy voy a defender un poco más a los medios tradicionales en lo que es la era digital. Nuestra segunda invitada es Pamela Guerrero. Bueno, es un placer estar aquí. Yo decidí estudiar comunicación ya que me gusta la forma como dan la información en las redes sociales, como son las entrevistas y el contenido que hay. Y pues nada más porque también, voy a defender un poco. El enfoque mío es el periodismo digital. Por último, nuestro invitado final es Mateo Pozo. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Soy estudiante de comunicación y decidí estudiar esta carrera porque siempre me ha interesado el poder que los medios y los mensajes tienen para influir en la sociedad. Con el surgimiento del Internet y posterior las redes sociales, los comunicadores sociales y periodistas deben ir a la vanguardia para acceder a las herramientas que les permita realizar el trabajo. La evolución tecnológica de los medios digitales a nivel mundial es una realidad y Ecuador no es la excepción, porque también ha tenido su espacio trascendental de desarrollo. Los nuevos escenarios de innovaciones tecnológicas son realidades incuestionables de influyentes en la realidad social, donde la convergencia multimedia y laboral, rutinas periodísticas, formatos, contenidos y narrativas en medios digitales han demostrado que la evolución siempre requiere de acciones proactivas que acompañen al uso de la tecnología. En este primer bloque hablaremos sobre la ética e inteligencia artificial en las salas de redacción periodística. La creciente utilización de la inteligencia artificial en las salas de redacción ha generado un importante debate ético. Por un lado, se argumenta que la inteligencia artificial puede mejorar la calidad y eficiencia de las noticias, al permitir una mayor precisión y rapidez de la recopilación y análisis de datos. Por otro, existen preocupaciones sobre el sesgo en la información, la falta de transparencia en la toma de decisiones y la posible eliminación de puestos de trabajo de periodistas. La pregunta es, ¿cuáles son los principales dilemas éticos que genera el uso de la inteligencia artificial en la producción de noticias? Uno de los principales dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial en la producción de noticias es la automatización de contenidos, ya que puede afectar la veracidad, el contexto y la responsabilidad editorial. Otro dilema importante es la falta de transparencia en los algoritmos, ya que muchas veces no se conoce cómo se toman las decisiones informativas ni bajo qué criterios se jerarquizan los contenidos. Desde el periodismo tradicional, me inquieta pensar que una noticia pueda publicarse sin que alguien la haya leído con sentido crítico. En mi formación, el periodista era responsable de cada palabra. Hoy, muchas veces no sabemos quién o qué tomó la decisión final. Seguimos contigo, Pame. El gran dilema es que aunque la IA nos ayuda a ser más rápidos y precisos analizando datos, nos pone frente a frente con el miedo al sesgo informativo y la falta de transparencia en cómo se toman las decisiones dentro de la redacción. También está el tema humano. Nos preocupa mucho cómo se puede eliminar puestos de trabajo periodísticos por automatizar procesos que requieran criterio. ¿Y tú, Mateo, qué opinas? Yo pienso que muchas veces no se conoce con claridad cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial dentro de una redacción. Esto genera falta de transparencia en la selección y elaboración de noticias. Además, la IA puede reproducir sesgos presentes en los datos con los que fue entrenada, lo que afecta la objetividad de la información. A esto se suma la preocupación por el posible reemplazo del trabajo humano, ya que el periodismo no solo se trata de rapidez, sino también de criterio, contexto y responsabilidad social. En el segundo bloque discutiremos sobre el uso ético de la inteligencia artificial en el periodismo. El uso de la inteligencia artificial en el periodismo es un tema ético que requiere una cuidadosa consideración y ha causado desafíos importantes. La inteligencia artificial en el periodismo a menudo se basa en la recopilación de datos privados para ofrecer y personalizar contenido relevante. Sin embargo, esto plantea interrogantes a la protección de los datos de los individuos. Mi pregunta es, ¿de qué manera puede garantizarse la protección de los datos de los individuos en el periodismo digital? Es un reto enorme porque el periodismo hoy usa
usa la inteligencia artificial para personalizar contenidos basándose en datos privados. Para garantizar esa protección necesitamos una cuidadosa consideración ética. No podemos ver al usuario solo como un número. Hay que cuestionar constantemente cómo manejamos esa información para no vulnerar su privacidad. ¿Cuál es tu opinión, Mateo? Yo pienso que la protección de los datos puede garantizarse si los medios digitales actúan con responsabilidad y ética en el uso de la información personal. También creo que es importante que exista transparencia sobre qué datos se recopilan y con qué finalidad. También creo que es fundamental cumplir las leyes de protección de datos y limitar el uso de información privada solo estrictamente con lo necesario. Desde el periodismo se debe entender que el derecho a la información no puede estar por encima del derecho a la privacidad de las personas. ¿Qué nos dices tú, Steffi? La protección de los datos personales en el periodismo digital pueden garantizarse mediante un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, sustentando en normas claras, transparencia y respeto a la privacidad. Es importante que los periodistas comprendan el funcionamiento de las tecnologías que emplean y eviten el uso indiscriminado de datos sensibles y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. El periodismo tradicional nos enseñó que proteger a las personas era parte del oficio, y en lo digital esa responsabilidad sigue siendo la misma aunque el entorno sea complejo. En el tercer bloque hablaremos sobre el escenario de la desinformación en medios digitales. En la era digital, la velocidad y alcance de la información han aumentado exponencialmente, brindando a los individuos un acceso inmediato a noticias y actualizaciones, provocando que las falsedades se propaguen rápidamente a través de las redes sociales y otras plataformas digitales, generando confusión y desconfianza en la información oficial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta la desinformación digital a la credibilidad del periodismo en la era digital? Bueno, durante años el periodismo se construyó sobre la confianza. Hoy siento que esa confianza se diluye entre titulares apresurados y contenidos virales que no siempre respetan la verdad. La desinformación digital afecta gravemente la credibilidad del periodismo porque genera confusión, desconfianza y pérdida de legitimidad en los medios de comunicación. La velocidad con la que circula la información en plataformas digitales facilita la propagación de noticias falsas y muchas veces sin verificación previa. Cuando el público no logra diferenciar entre información verificada y contenidos falsos, se debilita la confianza en el periodismo profesional, y este fenómeno erosiona el rol social del periodismo como garante del derecho a la información y pues pone en riesgo la democracia informativa. Yo comparto igual la opinión de Steffi, ya que creo que la desinformación digital afecta profundamente la credibilidad del periodismo porque genera confusión en la audiencia y sobre todo debilita la confianza en los medios. Especialmente cuando circulan noticias falsas o manipuladas, muchas personas empiezan a desconfiar de todo el contenido informativo, incluso si es veraz. Esto provoca que el público sea más escéptico y que el periodismo tenga mayores dificultades para cumplir su rol de informar de manera responsable y confiable. Concuerdo con los dos, ya que afecta directamente a la confianza. Como la información ahora corre a una velocidad exponencial, las mentiras se propagan rápido en redes sociales. Esto genera una confusión y hace que la gente empiece a dudar hasta de la información oficial, lo que termina golpeando la credibilidad de todo el ecosistema periodístico. En el cuarto bloque hablaremos sobre la desinformación y fake news del ciberperiodismo. El ciberperiodismo, que incluye la producción y difusión a través de medios digitales, se ha enfrentado a diversos desafíos como la desinformación y las fake news, términos que se refieren a la información inexacta o engañosa distribuida intencionalmente. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el ciberperiodismo frente a la desinformación? Bueno, el principal desafío es combatir la información inexacta que se distribuye con la intención clara de engañar. El ciberperiodismo tiene que aprender a producir y a difundir contenidos que logren frenar esas fake news, sin perder la esencia de informar con veracidad en plataformas digitales. Concuerdo con Pamela. Puedo agregar que otro desafío clave es la verificación de hechos en tiempo real, ya que los periodistas deben confirmar datos en un entorno saturado de información. Existe una necesidad de fortalecer la alfabetización mediática de las audiencias y reforzar la ética profesional para contrarrestar la desinformación. El mayor desafío desde mi mirada es no perder el rigor. El periodismo digital corre más rápido, pero el periodismo tradicional nos enseñó a detenernos cuando era necesario.
Yo pienso que uno de los principales desafíos es la velocidad con la que se difunde la información en plataformas digitales, lo que muchas veces obliga a publicar rápidamente sin una verificación profunda, y también el ciberperiodismo compite con contenidos falsos que se viralizan fácilmente. Otro reto que pienso yo es importante educar a la audiencia para que consuma información de forma crítica y no comparta noticias sin comprobar su veracidad. Para finalizar, hablaremos sobre la ética digital, el impacto de la desinformación. En la intersección entre la tecnología y la ética, las redes sociales han emergido como potentes herramientas de comunicación e interacción global. Sin embargo, su creciente influencia ha expuesto un dilema ético fundamental: la proliferación desenfrenada de información inexacta o directamente falsa, desafiando la integridad de información en línea. La pregunta final es: ¿cuáles son las consecuencias éticas de la desinformación en la comunicación digital? Las consecuencias éticas de la desinformación en la comunicación digital incluyen la manipulación de la opinión pública, la distorsión de la realidad y el debilitamiento de los valores democráticos. De una perspectiva ética, la desinformación provoca daño social, polarización y pérdida de confianza en las instituciones y en los medios. La ética digital debe ser un pilar fundamental para frenar estos efectos y preservar la integridad del ecosistema comunicacional. Cuando la desinformación se normaliza, no solo se afecta al periodismo, sino que también a la sociedad. Yo creo que estas consecuencias son muy graves, ya que pueden influir en la opinión pública, pueden generar polarización y manipular decisiones sociales o políticas. Además, debilitan la confianza en los medios y afectan el derecho de las personas a recibir información veraz. Desde una perspectiva ética, creo que la desinformación pone en riesgo la responsabilidad social del periodismo y la calidad de la comunicación digital. Concuerdo con los dos. La consecuencia más grave es que se desafía la integridad de toda la información que circula en línea. Al ser las redes sociales herramientas tan potentes de interacción, si permitimos que la información falsa prolifere sin control, estamos rompiendo un principio ético básico de nuestra profesión. Ahora daremos paso a nuestros invitados para una pequeña conclusión. Bueno, en mi opinión, desde la perspectiva del periodismo tradicional, queda claro que la ética no debe adaptarse a la tecnología, sino que la tecnología debe someterse a la ética periodística. Aunque el entorno digital existe nuevas habilidades y respuestas más rápidas, el rigor, la verificación y la responsabilidad social siguen siendo irrenunciables. Muchas gracias por la invitación, y para concluir, es evidente que el periodismo digital enfrenta grandes retos en la actualidad, especialmente por el uso de la inteligencia artificial y la desinformación. Como estudiantes y como futuro profesional, es fundamental entender que la tecnología puede ser una gran aliada, pero si solo se utiliza con ética, transparencia y responsabilidad. La credibilidad del periodismo depende de la verificación, el respeto a la privacidad y el compromiso con la verdad. Fortalecer la confianza de la sociedad y de los medios. Chicos, para cerrar, me gustaría que nos quedemos con una idea central. La evolución tecnológica en medios digitales es una realidad incuestionable que ha transformado nuestras narrativas y rutinas en Ecuador y el mundo. Sin embargo, el verdadero reto para nosotros los comunicadores no es solo dominar las herramientas de vanguardia, sino ser proactivos en el uso de la tecnología con un sentido ético. En un escenario donde la desinformación y las fake news desafían la integridad de lo que consumimos en línea, nuestra labor es ser ese filtro de confianza, ya que se enfrenta al uso de la inteligencia artificial o al manejo de datos privados. La transparencia y la responsabilidad deben ser nuestra brújula para no perder la credibilidad ante la sociedad. El periodismo digital tiene un futuro brillante, siempre y cuando no olvidemos que detrás de cada algoritmo y cada clic hay una responsabilidad ética con la verdad. Esto ha sido todo en este programa. Espero les haya gustado y gracias por oírnos. Muchas gracias a ti, Romy, por invitarnos. Muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias.